Bien, aquí está lo que yo les explicaba ahorita. Miren, esta es la circulación prenatal y esta es la circulación postnatal. No me voy a adentrar mucho, pero quiero que vean que aquí está la placenta. De la placenta, el vaso más grueso que ven ustedes es la vena umbilical, y esa vena umbilical, después de mandar algunas ramificaciones al hígado, viene y se adosa a la vena cava inferior. La vena umbilical, por supuesto, trae sangre 100% oxigenada. La vena cava inferior llega a la aurícula derecha, pasa esa sangre a través del agujero oval a la aurícula izquierda. La vena cava superior trae sangre no oxigenada, y esa sangre no oxigenada pasa a la aurícula izquierda y pasa al ventrículo izquierdo junto con parte de la sangre que venía de la vena cava inferior, por eso se ve de color morado. Esa sangre sale por la válvula aórtica, por la válvula pulmonar, sale al tronco pulmonar. Aquí se ve de color morado porque trae una saturación media de sangre, y la arteria pulmonar da sus dos ramas, la izquierda y la derecha, y da también el conducto arterioso. Este es el conducto arterioso, esta es la aorta. Ya quedamos que el conducto arterioso va a disminuir la presión que hay en la arteria pulmonar, que es una presión muy alta porque los pulmones antes de nacer están compactos, están muy restringidos, no tienen aire, están colapsados, y entonces hay un problema para que la sangre que viene de las arterias pulmonares derecha e izquierda entre a esos pulmones. Por lo tanto, hay una presión muy alta en ellas, lo mismo que en el tronco pulmonar y en el ventrículo derecho, pero este conducto arterioso, al pasarle sangre a la aorta con una concentración mediana de oxígeno, libera presión de los vasos pulmonares, y por otro lado la aorta, que está manejando una presión baja porque recibe muy poca sangre, pues ahora recibe más sangre. ¿Sí? Aunque sea una sangre de un contenido medio de oxígeno, con eso le alcanza para abastecer de oxígeno a toda la economía. Y ya después de que abastece de sangre a toda la economía, pues si quieren seguir ustedes el dibujo, verán cómo se forman las arterias umbilicales, y las arterias umbilicales irán a la placenta a reoxigenarse. Decíamos que la clave aquí estaba en el agujero oval, que pasa sangre oxigenada del lado derecho al lado izquierdo para que el lado izquierdo maneje sangre altamente oxigenada, y otra es el conducto arterioso, que sirve para que la presión de la arteria pulmonar disminuya. ¿Por qué la aorta maneja una presión muy baja? Maneja una presión muy baja porque la sangre que le llega de las venas pulmonares, que en este momento es sangre no oxigenada porque viene de vaciarse de oxígeno en los pulmones, pues la sangre le cae a gotitas. Es más, la sangre que le llega oxigenada por el agujero oval, y entonces realmente la cantidad de sangre que maneja el lado izquierdo del corazón es mucho menor que la que maneja el lado derecho. Pero en la aorta se incrementa esa presión y ese volumen de sangre por la sangre que le pasa el conducto arterioso. Bien, después del nacimiento ya no va a haber, vean, esta es la vena umbilical, ya no va a haber vena umbilical. La vena umbilical se va a convertir en un ligamento que se llama ligamento de Teres o ligamento redondo, que va al hígado y ahí termina. Pero sí hay vena cava inferior, nada más que vean como aquí la vena cava inferior está pintadita de azul porque lleva sangre no oxigenada. Y vean aquí uno de los datos principales: el agujero oval se cierra. El agujero oval se cierra.
¿Por qué se cierra? Porque ahora la presión en el lado izquierdo va a ser mayor que en el lado derecho y empuja esta valvulita que está aquí para que se cierre y se selle contra esta porción carnosa que está acá, que se llama septum secundum. Estas ya son cuestiones de embriología que no quiero meterme mucho en ello, y se cierra. Como los pulmones ya se distendieron y ya están llenos de oxígeno, ahora hay una gran fluidez para que la sangre entre, la sangre de las arterias pulmonares entre a ellos y se oxigene. Por lo tanto, la presión de la arteria pulmonar cae bruscamente, la presión del ventrículo derecho cae bruscamente, y ahora la sangre que viene de las venas pulmonares ya no va a ser sangre no oxigenada, sino sangre rica en oxígeno, porque acaba de saturarse en los pulmones y ya no va a ir a gotitas, ya va a ir a chorros de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. Esto hace que la aurícula izquierda maneje mayor cantidad de sangre. Afortunadamente ya se cerró el agujero oval, pero entonces la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo manejarán mayores volúmenes sanguíneos porque le está llegando más sangre de los pulmones, y la aorta manejará presión más alta. Al mismo tiempo, la arteria pulmonar, ¿sí?, la arteria pulmonar manejará una presión más baja porque ya no tiene el fenómeno obstructivo a nivel de los pulmones cuando estaban colapsados. Ahora ya los pulmones están abiertos y están fluidos, la presión intratorácica disminuyó, la presión de la arteria pulmonar bajó. Entonces ya no se necesita el conducto arterioso, y como ven ustedes aquí, ese conducto arterioso se debe de cerrar y convertirse en el ligamento arterioso. Eso es lo que normalmente debe de suceder. ¿Sí? Eso es lo que normalmente debe de suceder. Si este conducto arterioso persistiera, entonces habría un cortocircuito permanente de aorta a pulmonar. ¿Y por qué digo permanente? Porque tanto durante la sístole como durante la diástole, la presión de la arteria pulmonar es menor que la presión de la arteria aorta. ¿Qué presión maneja la arteria aorta en la sístole? 120 milímetros de mercurio. ¿Qué presión maneja la arteria pulmonar en la sístole? 25 milímetros de mercurio. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde va a pasar sangre a dónde? Pues de la aorta a la pulmonar, porque la presión que maneja la pulmonar durante la sístole es mucho más baja que la que maneja la aorta. En la diástole, ¿qué presión maneja la aorta en la diástole? 80 milímetros de mercurio. ¿Qué presión maneja la pulmonar en la diástole? De 10 a 12 milímetros de mercurio. Entonces, inclusive en la diástole va a pasar sangre de la aorta a la pulmonar, porque también en la diástole sigue siendo mayor la presión de sangre que tiene la aorta que la pulmonar, y hay una ley física que dice que independientemente de cualquier cosa, todos los líquidos tienden a fluir de donde hay mayor a donde hay menor presión. Por eso es que, como veremos más adelante, en esta persistencia del conducto arterioso se maneja o se ausculta un soplo continuo, un soplo que es tanto sistólico como diastólico, y desde luego es cuestión de sentido común, será mucho más intenso durante la sístole que durante la diástole, pero es un soplo continuo que abarca ambos tiempos, abarca toda la sístole, porque durante toda la sístole hay paso de sangre de aorta a pulmonar, y toda la diástole, porque sucede exactamente lo mismo, paso de sangre de aorta a pulmonar, aunque con menor presión, porque las presiones que manejan son más bajas durante la diástole. ¿Okay? Entonces, esta es la diferencia en lo que es la circulación prenatal y la circulación postnatal. Siempre y cuando el bebé meta oxígeno, ¿no? Siempre y cuando respire. Si no respira, pues se va a morir.
La persistencia del conducto arterioso. Vamos a leer el texto. Nos dice, la persistencia del conducto arterioso es la anomalía cardiovascular que más frecuentemente ocurre en México. Es la número 1. Y aquí el conducto arterioso no se cierra. El conducto arterioso es un vaso sanguíneo que permite que la sangre circule alrededor de los pulmones del bebé y lleva sangre de la arteria pulmonar. ¿Okay? Lleva sangre de la arteria pulmonar. Ya me fui de paso. Lleva sangre de la arteria pulmonar, que es esta, la izquierda, acá viene la derecha, este es el tronco pulmonar. Lleva sangre de la arteria pulmonar a la arteria aorta. Y esto incrementa el flujo de sangre y la presión de la arteria aorta. Bien, a nivel del callado, ¿no? Poco después de que el bebé nace, los pulmones se llenan de aire y el conducto arterial ya no se necesita, conducto arterial o conducto arterioso. Por lo que, pues por lo regular, se cierra en un par de días después del nacimiento. Si el vaso no se cierra, se denomina persistencia del conducto arterioso. Esta afección, la persistencia del conducto arterioso, lleva a que se presente un flujo anormal de sangre entre la aorta y la arteria pulmonar, que siempre será de aorta a pulmonar, tanto en la sístole como en la diástole. ¿Sí? La aorta y la pulmonar, que son los dos grandes vasos que llevan sangre desde el corazón. Normalmente debe de suceder esto, que el conducto arterioso después del nacimiento, en la primera semana de vida, se cierre y se convierta en un ligamento que se llama ligamento arterioso. Pero puede suceder esto, puede suceder que el conducto arterioso quede persistente y pase sangre siempre en este sentido. Tanto durante la sístole como durante la diástole va a estar pasando sangre por una comunicación anómala, es decir, va a ser un soplo funcional, va a pasar sangre del callado de la aorta a la arteria pulmonar izquierda, tanto en la sístole como en la diástole. Cuando esto sucede, hay varias alternativas con las cuales no me debo de meter, pero de todos modos lo voy a hacer. A veces esto se soluciona médicamente con tratamiento conservador, metiéndoles a los bebés, ¿qué creen? Paracetamol o ibuprofeno, inhibidores de la COX-2, inhibidores de las prostaglandinas 2, de la ciclooxigenasa 2, acuérdense de bioquímica. La inhibición de la producción de prostaglandinas muchas veces cierra el conducto arterioso. Si es un conducto arterioso leve, si es un conducto arterioso pequeño, este que está aquí en medio es un conducto arterioso que van a tener que operarlo, está muy grandote. La otra opción, pues desde luego es la cirugía, ¿no? La otra opción es que el cirujano pediatra le entre y pues le pongo una grapita o le pongo una suturita ahí, o con la técnica que él considere más elegible, selle este conducto arterioso, porque si lo deja así, va a llegar el momento en que la arteria pulmonar, que está recibiendo mucha sangre, va a aumentar su presión y eventualmente nos va a llevar a una hipertensión pulmonar. HTP quiere decir hipertensión pulmonar. Que cuando decimos hipertensión pulmonar no nos estamos refiriendo generalmente a que haya un aumento de presión en los pulmones, sino en la arteria pulmonar. Entonces, esto es lo que hay antes de nacer, esto es lo que debe de haber después de nacer, y esto es de lo que estamos hablando, de la persistencia del conducto arterioso. Y aquí lo tenemos, ¿no? Aquí lo tenemos, una persistencia del conducto arterioso en una figura. Tenemos el tronco pulmonar. Tenemos aquí la pulmonar izquierda. Aquí está el conducto arterioso. Este es en un bebé que ya nació. Por acá viene la pulmonar derecha. Esta es la aorta. Y aquí vemos el interior de la aorta, ahí está el cortocircuito.
Y como nos marcan las flechas, como en la aorta después de nacer hay mayor presión que en la pulmonar por la fluidificación de la circulación en los pulmones y la gran cantidad de sangre que llega de los pulmones a la aurícula izquierda, pues entonces el paso de sangre, insisto, una vez más, tanto en la sístole como en la diástole, va a hacer un cortocircuito de aorta a pulmonar. Y eso nos va a dar un soplo continuo durante toda la sístole y toda la diástole. Vámonos a la semiología. Vámonos a la semiología. Vamos a auscultar a este bebé. ¿Okay? Vamos a auscultar a este bebé, que la mamá nos dice por ahí que le oyeron un soplo y que el niño de repente se pone morado y que no quiere comer y que, ok, vamos a auscultar a este bebé. Y al auscultarlo, lo común es, número 1, escuchamos un soplo, pero es un soplo continuo que escuchamos en el segundo espacio intercostal izquierdo, es decir, en el foco pulmonar. ¿Okay? En el foco pulmonar. Un soplo continuo. Soplo continuo significa que dura toda la sístole y toda la diástole. Hay un retumbo diastólico apical, es decir, hay una vibración, un trill durante la diástole por la intensidad del soplo, que ahorita la vamos a explicar en la figura animada. ¿Sí? El pechito del bebé vibra durante la diástole por la intensidad del soplo. Hay un cierre intenso de la válvula pulmonar. ¿Por qué hay un cierre intenso de la válvula pulmonar? Porque explicábamos aquí, bueno, más bien acá, que si hay persistencia del conducto arterioso va a haber hipertensión de la arteria pulmonar, y si hay hipertensión de la arteria pulmonar, la válvula pulmonar, cuando se cierre al inicio de la diástole, se va a cerrar con mayor fuerza. Y ese es el motivo también del frémito, ¿sí? De la vibración de la pared torácica en la diástole, el cierre tan estruendoso, tan violento de la válvula pulmonar, que se cierra con una presión muy alta debido a la gran cantidad de sangre que está manejando, sangre que por un lado le viene del ventrículo derecho y por otro lado le viene por el conducto arterioso persistente. Siguiente punto o dato semiológico: los pulsos periféricos y la presión arterial diferencial son amplios. Hay pulsos periféricos amplios, es decir, perfectamente palpables, y la presión diferencial es amplia también, es decir, hay mucho espacio o mucha diferencia entre la presión sistólica y la diastólica. Habrá una sobrecarga del corazón izquierdo por aumento del retorno venoso pulmonar. Como la arteria pulmonar está manejando mucha presión, pues mete mucha sangre a los pulmones, sobre todo durante la inspiración, que es cuando se expanden y disminuyen la presión intratorácica. Y si mete mucha sangre a los pulmones, entonces será mucha también la sangre que vaya de los pulmones por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. Entonces el ventrículo izquierdo manejará una sobrecarga por aumento del retorno venoso pulmonar. Espero explicarme. Si la arteria pulmonar está manejando mucha sangre, porque es la suma de la sangre que sale del ventrículo derecho más la sangre que le refluye a través del conducto arterioso persistente, toda esa cantidad de sangre va a los pulmones. Los pulmones, pues obviamente va a aumentar, esto puede causar incluso un edema pulmonar, va a aumentar la presión capilar pulmonar, la sangre se va a oxigenar en grandes cantidades, va a pasar a las venas pulmonares, y de las venas pulmonares va a pasar en grandes cantidades a la aurícula izquierda y luego al ventrículo izquierdo, lo cual va a generar un aumento de la precarga de ese ventrículo izquierdo. Va a haber una insuficiencia cardíaca congestiva,
si dejamos evolucionar esto, tanto el ventrículo derecho se va a cansar. Fíjense bien, el ventrículo derecho se va a cansar porque está luchando contra una presión muy alta en la arteria pulmonar, que ya expliqué por qué está alta la presión en la arteria pulmonar. El ventrículo derecho va a hipertrofiarse y va a llegar el momento en que se canse de luchar contra la presión de la arteria pulmonar. Eso por un lado. El ventrículo izquierdo también se va a hipertrofiar y eventualmente el ventrículo izquierdo también se va a cansar porque está manejando precargas muy grandes, y está manejando precargas muy grandes porque gracias a la persistencia del conducto arterioso le está llegando a los pulmones mayor cantidad de sangre de la que debiera, y le está mandando mayor cantidad de sangre de la que debiera a la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares. De ahí, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, las precargas están aumentadas. Al estar aumentadas las precargas, hay más distensión de las paredes del ventrículo izquierdo. Acuérdense la ley de Frank Starling, se contraen con más fuerza, se hipertrofian y eventualmente vamos a tener hipertrofia de ventrículo izquierdo por un lado por la sobrecarga, hipertrofia de ventrículo derecho por la hipertensión pulmonar, y en ambos casos puede evolucionar a la insuficiencia cardíaca, ya sea insuficiencia cardíaca del ventrículo izquierdo y también del ventrículo derecho. En el prematuro, el soplo, dice, puede ser exclusivamente sistólico o incluso estar ausente. Esto se ve en algunas ocasiones, ¿no? Eso se ve en algunas ocasiones, pero no siempre. La ley es que si el bebé expande sus pulmones y está respirando adecuadamente, el soplo va a estar presente. ¿Por qué? Porque al expandirse los pulmones, una vez más lo repito, ya la presión de la arteria pulmonar va a disminuir, ya pasa la sangre de una manera fácil hacia los pulmones. De los pulmones la sangre fluye rápidamente después de ser oxigenada hacia las venas pulmonares. De las venas pulmonares a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta. Ya el conducto arterioso no es necesario, pero sí persiste. De todos modos, aunque sea prematuro, si persiste, la sangre generará soplo al pasar de la arteria aorta a la arteria pulmonar por ese conducto arterioso persistente. Entonces, espero haberme explicado el porqué del soplo continuo, el retumbo diastólico apical por el cierre violento de la válvula aórtica, que abajo lo dice, cierre pulmonar intenso por hipertensión pulmonar. Espero que se entienda por qué hay hipertensión pulmonar, lo de los pulsos periféricos y la presión arterial diferencial amplios, por qué se sobrecarga el corazón izquierdo, o sea, por qué hay un aumento hay un aumento marcado del retorno venoso de la sangre de los pulmones a la aurícula izquierda, bueno, porque están manejando más sangre los pulmones. ¿Por qué la insuficiencia cardíaca tanto del lado izquierdo como del lado derecho? Y pues ya lo dijimos que lo del prematuro es ocasional. Vamos a escuchar el soplo. Vamos a ver si podemos escuchar el soplo de la persistencia del conducto arterioso. Escuchen un soplo continuo. Vean la forma romboidal. Inicia con el primer ruido y termina con el primer ruido, donde vuelve a iniciar otra vez.